Hola amigos, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Ana y como quizá alguno ya sepa, estoy estrenando un nuevo canal aquí en YouTube. Este es mi cuarto vídeo. Entonces, bueno, a ver si poquito a poco vamos sumando suscriptores. Hoy os quería hablar de las diferencias que hay. No sé si, en fin, me dará tiempo a resumirlas todas, a explicarlas todas, pero por lo menos las más importantes, las diferencias muy considerables que hay entre Escocia y Cataluña. Ya sabemos que los catalanes, los independentistas catalanes, se arriman siempre al árbol escocés, intentando, bueno, pues parecerse a ellos y que todo el mundo piense que es lo mismo y tal, y en absoluto es lo mismo. Bueno, así que antes de esto, de todas formas, si os apetece seguir viendo vídeos, por favor suscribiros al canal y darle al botoncito, a la campanita de las notificaciones, para seguir poder recibirlas en vuestros dispositivos. Bueno, pues vamos a ver. Escocia. Bien. Es un país maravilloso. Me entusiasma. Lo que ocurre es que sí podemos decir propiamente que Escocia es un país. Es decir, Escocia fue un reino y como tal reino se integró en 1707 a lo que entonces se estaba formando, que era la Gran Bretaña y Irlanda del Norte. Irlanda en aquella época era toda Irlanda. Entonces esto fue en 1707, ese acta de unión. Fue, por cierto, una unión con Inglaterra y tal, muy discutida dentro de Escocia. De hecho, al poco tiempo hubo una votación porque hubo protestas y solo por 4 votos se perdió el que esa unión con Inglaterra se deshiciera. Es decir, que fue muy polémica en su momento porque, claro, los escoceses tenían una historia bastante ancestral de haber sido un reino independiente, aunque siempre en conflicto con los hermanos del sur, digamos, ¿no? Bueno, es curioso además porque los escoceses fueron los que ocuparon, digamos, la zona de los 6 condados llamados hoy de Irlanda del Norte, llamados Ulster, y esos protestantes escoceses que fueron a ocupar el Ulster son precisamente el origen del conflicto entre irlandeses católicos y descendientes de esos escoceses que que conquistaron y se quedaron y se establecieron en el Ulster hasta hoy. Bueno, esa cosa aparte, ¿no? En fin, bueno, Escocia, entonces quedamos, por cierto, la unión con Inglaterra se hizo porque Escocia en aquel momento tenía una crisis de deuda importante y de hecho Inglaterra pagó a Escocia por unirse a ella 400.000 libras de la época, lo que hoy vendría a ser unos 400 millones de libras. Es decir, que también fue una cuestión económica la unión entre los dos. A propósito de esto también, como muchos vosotros sabéis, claro, la duquesa de Alba, fallecida, y ahora su hijo, que es el heredero de la casa de Alba, tiene como primer apellido Fitzjames Stuart. Este Fitzjames Stuart evidentemente proviene de Escocia, de un hijo, entonces así se conocían como hijos ilegítimos del rey, que entonces el rey Estuardo, Jacobo II de Inglaterra, tuvo este hijo, ya digo ilegítimo, hoy no lo sería, pero en aquella época era así, y los hijos ilegítimos se conocían como Fitzjames. Ese Fitz viene del francés Fils. Escocia siempre ha sido una aliada cercana con Francia, entonces ese Fitzjames es hijo de James Estuardo. Es curioso porque cuando la duquesa de Alba, la que pintó Goya, murió sin descendencia, es cuando entra a formar parte, se hace duque de Alba, ese duque de Berwick en Inglaterra, que es el famoso Fitzjames Stuart. De hecho, es muy curiosa la coincidencia entre los nombres,
porque ya sabéis que la Casa de Alba, la española, se refiere a Alba de Tormes, y el nombre gaélico de Escocia es Alba. Era el reino medieval de Alba, ¿eh? Es una coincidencia francamente curiosa y que incluso puede dar lugar a algún equívoco, ¿eh? Pero en realidad no tiene nada que ver. Bueno, pues ahí estamos con los FitzJames Stuart escoceses. El idioma escocés es un idioma céltico, el idioma, digo, originario escocés, un idioma céltico proveniente de Irlanda, que es el gaélico. Y en aquellas épocas se hablaba mucho, tanto en las tierras altas, los Highlanders, como en las Lowlands, en Glasgow, Edimburgo, se hablaba mucho del gaélico, pero claro, se ha ido perdiendo. De hecho, hoy en día es cooficial, pero apenas lo habla, no sé, creo que no llega al 2% de la población, y hay algunas escuelas que dan sus clases en gaélico, y bueno, pero en realidad son muy pocos alumnos, pero vamos, que se estudia libremente, aunque ya el gaélico es una lengua muy minoritaria. Se habla en Glasgow, en algunas zonas del norte, pero es muy minoritaria, y la lengua mayoritaria es el inglés. El inglés con ese típico deje escocés, muy peculiar, claro, como si aquí hablamos en castellano con acento andaluz, ¿no? Para hacernos una idea. Bueno, pues esta es la cuestión, que Escocia tiene historia como nación. De hecho, en el Reino Unido se habla siempre de las naciones que componen el Reino Unido. No hay ningún debate en torno a eso. Luego vamos a la política. La política en Escocia tiene una diferencia sustancial también con Cataluña. Digo el tema histórico porque Cataluña no fue nunca una nación, no ha sido nunca una nación, y no puede pretender serlo, porque no lo es. Es decir, era un condado muy importante de la corona de Aragón, y ahí acabamos, y ya no nos vamos a remontar más atrás en la historia, pero es así. Y además es una zona de España que se ha beneficiado mucho luego de el tema aduanero y tal, cosa que los escoceses desde luego no se beneficiaron tanto, en absoluto. Bueno, el tema político. El nacionalismo escocés no está fragmentado, no es como el nacionalismo catalán, un nacionalismo independentista catalán, que está absolutamente fragmentado y es un caos en sí mismo. No, en Escocia hay un partido nacionalista, el SNP, Scottish National Party, es decir, Partido Nacional Escocés, que es el único partido. En las últimas elecciones que se celebraron en mayo de este año 2021, este partido, el SNP, obtuvo 64 escaños, a un escaño de la mayoría absoluta. Tuvo una pequeña escisión de un grupo. Ahora mismo el SNP está liderado por Nicola Sturgeon, pero hace unos años estaba liderado por Alex Salmond, en el tiempo en el que se celebró el referéndum de 2014. Pero Salmond tuvo unos problemas muy serios, le acusaron de acoso sexual, y esto le llevó a dejar de ser First Minister. Ahí el presidente de la comunidad se conoce como First Minister, y abandonar la política. Luego hubo un juicio y salió absuelto. Pero después de salir absuelto, Salmond, muy cabreado con sus compañeros del SNP, hizo un pequeño partido llamado Alba, como el reino medieval de Alba, como os expliqué antes, es Escocia en gaélico, y ese partido se presentó a las elecciones pero no obtuvo ningún escaño. De modo que, como os digo, el partido hegemónico es el SNP y ya está. En la actualidad gobierna con mayoría absoluta con el apoyo de los verdes, que en el 21 obtuvieron 8 escaños. Pero ya os digo que el SNP quedó a un escaño de la mayoría absoluta. Bien, en 2014, como todos sabéis, se celebró un referéndum sobre la independencia de Escocia. Ese referéndum lo perdieron los nacionalistas escoceses por una diferencia sustancial de más de 10 puntos, en favor de la permanencia en el Reino Unido. Los partidarios de la permanencia en aquel momento hicieron una campaña muy competente, en la que intervino el laborista Gordon Brown, que es escocés, fue primer ministro de Gran Bretaña, como sabéis,
y también Alistair Darling hicieron una campaña muy buena basada en el Better Together, es decir, mejor juntos, y explicaron por qué estaban mejor juntos. Entre otras cosas, porque la independencia supondría la salida de la Unión Europea, y eso para los escoceses era absolutamente inconcebible. Es un país muy ligado, muy pro-europeo. En el referéndum del Brexit, de hecho, el 62% de los escoceses votaron en contra de la salida del país de la Unión Europea. O sea que fue, de hecho, es el voto más mayoritario que hubo en todo el Reino Unido a favor de la permanencia del voto escocés. Bien, esta es otra cuestión que los nacionalistas catalanes, cuando plantearon su ruptura unilateral de nuestro país, no tuvieron en cuenta. Es decir, nada, como si salir de España así por las bravas no supusiera salir también de la Unión Europea. Lo que pasa es que en aquel momento en España no se hizo la misma pedagogía, pienso yo. Bueno, esa diferencia, decís, bueno, es que en Escocia se convocó un referéndum. En efecto se convocó porque Westminster, el Parlamento de Westminster, lo autorizó. Si no lo hubiera autorizado, ese referéndum no se hubiera celebrado. Pero hay una diferencia importantísima con Cataluña. Es que en España hay una constitución escrita, votada por todos los españoles, incluidos por supuesto los catalanes. Y en el Reino Unido no hay una constitución escrita. Hay una Magna Carta de 1215 y luego hay una serie de convenciones, escritas o no escritas, pero el Parlamento no tiene una ley por encima que le impida hacer algo. En nuestro caso sí. La Constitución impedía que ese referéndum secesionista se llevara a cabo, por lo tanto era un referéndum ilegal. Y esto yo creo que a España le faltó un poco explicarlo un poco mejor en Europa. Creo que ahí el gobierno de Mariano Rajoy verdaderamente falló bastante. De modo que ahí estamos ante otra diferencia. Bien. Luego está la lengua. La cuestión de la lengua para los nacionalistas, yo siempre digo que el nacionalismo a veces es como la peste y el cólera, es decir, no sabes en qué aspecto es peor. Los nacionalistas independentistas catalanes han utilizado la lengua clarísimamente como arma política, pero de una manera absolutamente salvaje. Y esto se está viendo y se ve cada día, y ya va siendo hora de que se ponga pie en pared en este tema, porque es increíble que en Cataluña los ciudadanos no puedan estudiar de la misma manera la lengua castellana y la lengua catalana, es decir, que sea como es. De hecho, en la calle, en la escuela también sea perfectamente bilingüe, o al menos cumplir la ley tal como la ha ordenado últimamente el tribunal, el 25%. Parece mentira que ese debate siquiera se plantee. Pero esto es porque estos señores catalanes, estos independentistas, que no son todos los catalanes, hay que matizarlo siempre, se han empeñado en utilizar la lengua como arma arrojadiza, y eso es un gravísimo error que yo creo que se debería poner más de relieve fuera de España. Creo que gente de sociedad civil catalana estuvo hablando con la Comisión Europea y tal, para ponerles al tanto y que se enteren de que en España ocurren estas cosas y que los nacionalistas catalanes se comportan de esta manera. Por supuesto, no hay en el nacionalismo escocés ningún rasgo, y digo ningún rasgo, de xenofobia, de supremacismo o de llevar las cosas hasta el punto del desprecio, el insulto, España nos roba, nada de eso, en absoluto. Eso está absolutamente fuera del debate, y por lo tanto os digo que esas visitas de Pere Aragonés a Nicola Sturgeon y por mucho que diga, perdona, no le llegas, vamos, no os parecéis a ellos en nada. ¿Vale? Bien, Nicola Sturgeon, la First Minister, la primera ministra de Escocia, ha dicho siempre, y últimamente lo ha declarado también, que ella no quiere una secesión a la catalana. Es decir, ese referéndum que ella pretende volver a celebrar en 2023 sería en todo caso un referéndum legal. Para eso tiene que tener el consentimiento de Westminster. Westminster le tiene que delegar esa capacidad de celebrar el referéndum. Por mucho que ella diga ahora también que va a pasar legislación en el Parlamento Autonómico en Holyrood.
Bueno, necesita Westminster, sí o sí. Boris Johnson hasta ahora ha dicho que no quiere ese referéndum, que no lo piensa autorizar, y tampoco los laboristas parecen muy por la labor de hacerlo. La alternativa que pueden utilizar los escoceses es el acudir a los tribunales, al tribunal escocés y en todo caso a la Corte Suprema del Reino Unido. No sé qué recorrido puede tener esa cuestión, pero lo único que puedo decir es lo que afirma la primera ministra y el SNP, que ellos no van a convocar un referéndum ilegal. En eso también, por supuesto, esa es la otra enorme diferencia entre lo que hicieron estos señores en Cataluña y todo el comportamiento político de los nacionalistas escoceses. Y quiero subrayar mucho lo de la xenofobia y el supremacismo, que en Cataluña, sobre todo en algunos partidos, es absolutamente escandalosa. Por no hablaros, no quiero recordar al malhadado Torra, en fin, ¿para qué vamos a hablar, no? Hay otra cosa, luego es un nacionalismo, el SNP es un nacionalismo, ellos se dicen socialdemócratas, de hecho sí son más progresistas en sus políticas que los conservadores británicos, eso es cierto, aunque yo tengo siempre dudas de que el nacionalismo y la izquierda sean compatibles, yo creo que no lo son, pero bueno, ellos se definen así y sus políticas desde luego no son especialmente derechistas, son bastante progresistas en ese sentido, aunque no creo yo pero el problema es el nacionalismo, sí, que el nacionalismo sí es reaccionario y siempre apela a los bajos instintos de la gente, pero ya os quiero decir que en este caso hay grandes diferencias y es cierto que hasta incluso dentro de los nacionalismos hay matices y estos son muy claros. Bueno, hay otra cosa que es un argumento fundamental para que los escoceses estén reclamando ahora un nuevo referéndum, y es el Brexit. Claro, el Brexit ha sido demoledor. El Partido Conservador está destruyendo el país, no solo económicamente, también su unidad, y es posible que al final se salga con la suya y lo destruya. Estos patriotas del Partido Conservador, estos ultras del partido, estos charlatanes que han llevado a cabo toda esta empresa del Brexit. Bueno, entonces claro, los escoceses dicen muy bien, nosotros nos quedamos en el Reino Unido para seguir en Europa y ahora resulta que el Reino Unido nos ha sacado de Europa sin nuestra aquiescencia. Nosotros no queríamos salir y nos encontramos con que estamos fuera de la Unión Aduanera, fuera del mercado único y fuera de la Unión Política, y no queremos eso, queremos volver a Europa. Este es un argumento verdaderamente demoledor. Es así. Y lo utilizan bien, lo plantean bien. Esa es otra enorme diferencia con Cataluña. En Cataluña sería exactamente al revés. Cataluña saldría automáticamente de la Unión Europea sin ningún viso de volver a entrar en ella. Los escoceses, y lo digo por esto porque España está en la Unión Europea y va a seguir estándolo, evidentemente. Los escoceses tienen por lo tanto ese argumento muy firme, pero también hay muchos problemas en esa salida de Escocia. Yo creo que una salida de Escocia es, incluso en esta situación, altamente improbable. Las cifras ahora mismo no dan para que vuelvan a ganar un referéndum, porque claro, eso crearía también una serie de barreras internas con Inglaterra, es complejísimo todo este tema. Y luego yo creo que los escoceses, los nacionalistas escoceses, no le están diciendo del todo la verdad a la gente, en el sentido de que no creo yo que si Escocia sale de la Unión Europea, sale del Reino Unido, su entrada en la Unión Europea sería coser y cantar. En absoluto lo sería muy complicado, y desde luego España ahí tendría mucho que decir. Pero ya veis que los nacionalistas independentistas catalanes van en esa estela, porque a ver si ya así de paso, y bueno, como que no quiere la cosa, oye, mira, los escoceses han vuelto a hacer otro referéndum y España no nos deja, España nos roba y tal, y España no nos deja expresarnos. Nada más lejos de la realidad, pero ya sabéis que a veces las mentiras tienen mucho éxito si nadie las contrarresta y realmente da argumentos diciendo, perdonen señores, están ustedes mintiendo,
Bueno, y esto es básicamente lo que quería deciros siempre. Ah, por cierto, en cuanto al Partido Esquerra Republicana, que ahora es el gobierno de la Generalitat, es curioso, y nadie lo recuerda, y yo sí, me acuerdo mucho. Tuvo un líder abiertamente xenófobo que se llamaba Heribert Barrera, abiertamente xenófobo. Ellos ahora se dicen nacionalistas de izquierdas, y muy izquierdas, y tal y cual, y bueno, muy bien. Ese líder era como era. Yo, alguna declaración de Junqueras hablando de los españoles y diciendo que ellos son más como los franceses, y no sé, una serie de cosas muy raritas que, bueno, a mí me da mucho que pensar, ¿eh? Es curioso. Bueno, quería decir una última cosa, que bueno, igual no tiene mucho que ver con el asunto, pero ya que estoy... Ah, bueno, un ejemplo de xenofobia clarísimo, clarísimo, fue lo de la vacunación de las fuerzas de seguridad, la no vacunación. Estos señores en verano se negaban a vacunar a las fuerzas de seguridad del Estado. Es algo increíble, es inconcebible eso en Escocia. Es que yo creo que si los escoceses supieran cómo son los catalanes, saldrían huyendo. Ya no decir no queremos utilizar la misma vía, es que no queremos saber nada con estos señores, porque estos ultras se negaban a vacunar a las fuerzas de seguridad. ¿Lo podéis creer? ¿No? Tuvieron que intervenir los tribunales, y aún así dijeron que claro, que si vacunaban a los policías y a los guardias civiles, pues dejaban de vacunar a otras gentes, a otros catalanes, por lo visto más fetén. ¡Qué vergüenza! Bueno, en fin, es que de verdad, lo que hay que ver y lo que hay que oír. Bueno, quería añadir solo una cosa. Es que he oído, esta mañana he oído que este sábado hay una manifestación en Barcelona para estos señores y toda la banda, todo este grupo muy fanatizado, porque es una cosa curiosa. El otro día escuchaba yo a uno de los mejores encuestadores del país, de los más, digamos, de los más fiables, que decía que solo el 12% de la población en Cataluña apoya esta inmersión salvaje. El 12%. Es decir, que hay una minoría muy fanatizada que está verdaderamente envenenada en nacionalismo y que es la que está moviendo toda esta historia, estas élites que viven muy bien de este tema, porque es muy rentable. Bueno, entonces el día 18 hay esta manifestación en contra de la sentencia del tribunal que les insta y les obliga a dar el 25% de las clases en lengua castellana, en lengua española, tan española como el catalán. Y entonces se va a celebrar esta manifestación de toda esta gente, y resulta, si no me equivoco, y quisiera equivocarme, pero creo que no, resulta que UGT y comisiones obreras van a acudir a esa manifestación. Es que verdaderamente yo no tengo palabras para expresar, es que es algo increíble, es estupefaciente total. ¿Pero cómo es posible? Y la gente de comisiones y de UGT en el resto de España, ¿qué pensará de esto? ¿Qué pensará también la gente cuando UGT se manifestó en Bilbao a favor de la liberación de los presos de ETA? Y del traslado de los presos y no sé qué, y hablando de los presos, la UGT. En fin, ese líder de UGT podría dedicarse a otras cosas en vez de llevar a la UGT a donde la está llevando. Qué lástima. Pero bueno, yo os digo, no sé qué dirán los militantes de UGT y de comisiones obreras del resto de España viendo estas cosas. Me parece vergonzoso y patético. Bueno, y nada más, que espero que haya explicado con claridad alguna de las diferencias. Estoy segura de que no las he dicho todas, algo se me habrá quedado en el tintero seguro, pero ya, bueno, ya voy alargándome mucho, hablo demasiado. Y pues nada, que no sé si lo he dicho, que pretende la First Minister, la primera ministra escocesa, que ese referéndum se celebre en Escocia en 2023. Y otra cosa os digo, eso va a estar también muy pendiente de cuándo se celebren las elecciones en el Parlamento de Westminster, que en principio no deberían ser hasta finales del 24, pero no está tan claro que vaya a ser así.
y yo creo que ahí ese juego con las fechas, y desde luego ya no os quiero decir si hay un cambio de gobierno en el Reino Unido, entonces todo el panorama cambia radicalmente, y yo creo que ahí ya los escoceses tendrían definitivamente perdido el referéndum, porque un nuevo gobierno británico, no encabezado por los conservadores, sino por una alianza de laboristas, liberales, verdes y tal, si es que eso se puede conseguir, que no será fácil, acercará más al país a la Unión Europea, y por lo tanto les quitará argumentos a los nacionalistas escoceses. Bueno, y esto es todo. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, por favor suscribíos al canal, darle a me gusta si os ha gustado, y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Adiós.